Amigos, seguimos con nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. Estamos con el psicólogo Edwin Laredo, el representante del Colegio Jean Piaget, y estamos abordando sobre temas de publicidad, comportamiento del consumidor, y vamos a tocar un poco ahora sobre el tema de la educación. Edwin, ¿cuánto tiempo tiene el Colegio Jean Piaget? Ha cumplido sus 14 añitos. 14 añitos. Es un adolescente. Próximo año su quinceañero, con vestido va a salir. ¿Cómo es el negocio de la educación? Pongo el término negocio no porque necesariamente uno va a negociar, porque obviamente va ligado a conceptos de educación propiamente dicho, pero hoy en día, y nos remontamos a 14 años atrás, deben haber crecido en un 200% el número de centros educativos privados, más o menos. Es increíble la cantidad de colegios privados que existen, ¿no? Pero muchos inclusive creen que es un buen negocio, no es tan rentable como parece, cuando quieres hacer una educación de calidad. Y cuando quieres cumplir con toda la formalidad que te pide el gobierno, llámese el tema de impuestos, el tema de los docentes, en cuanto a sus derechos y beneficios, ¿no? Y más complicado aún cuando tú quieres hacer una educación en la cual realmente veas frutos, pero no al momento, porque esa es publicidad. Muchos se enmarcan a un fruto momentáneo y lo publicitan, ¿no? Preparan 2, 3 alumnos, los ponen a concursos, ganó y dicen, el colegio ganó, pero no ganó el colegio, ganaron 2, 3 alumnos y es parte de la publicidad. ¿Y eso es bueno? O sea, a nivel psicológico eso es bueno, o sea, que yo de un grupo de 30 mencione a 2 a 3 que ganaron, hago toda la publicidad del medio, o sea, ¿cómo se sienten el resto, no? Yo creo que para empezar es algo desleal hacia el público y es un problema, digamos así, de menospreciar al resto, ¿no? Sé de muchas instituciones que ubican 2, 3 y los retiran, inclusive a veces no tienen ni clases con el grupo y pues no es lo adecuado. Yo creo que la educación debe ser para todos, si bien hay que respetar el ritmo de cada uno, su estilo de aprendizaje, ¿no? Pero no discriminar en el sentido que tú sí representas, tú sí puedes, indirectamente le estoy mandando el mensaje al otro alumno, tú no puedes, tú te quedas, tú eres del grupo, ¿no? Esa discriminación realmente no debería de ser, pero muchos papás no entienden eso, no caen, ¿no? Y aspiran que su hijo vaya al círculo, ¿no? Y están soñando en que vayan años tras años, de repente nunca fue, o si fue, cubrieron su necesidad, es decir, el papá se siente satisfecho, ¿no? No el hijo. Habría que ver, muy pocos serán de repente los alumnos que se sientan satisfechos por estar ahí. Muchas veces están condicionados, ya sea porque el papá luego premia, o refuerza, o chantajea, veríamos cuál es el mecanismo. Porque una gran realidad es que en la actualidad los adolescentes no están muy motivados por el estudio, mucho menos cuando son bajo estos criterios. ¿Cuándo se motiva el adolescente? Cuando entiende el estudio como una necesidad amplia, global, que no solo va a satisfacer en ese momento sus expectativas, sino inclusive en el futuro. Cuando realmente le agarra el gusto al estudio porque está yendo a su propio ritmo, bajo su propio estilo de aprendizaje. Pero si vemos bajo un esquema mecánico, cuando vemos bajo un esquema, vuelvo a decir, antiguo, una educación antigua que ya está desfasada, donde yo lo agarro al adolescente y lo pongo en una academia y en vez de educar yo casi lo adiestro, para, digamos así, el objetivo que es un examen, un concurso, pues ese sujeto está siendo hasta utilizado. Si nosotros lo veríamos de otro punto de vista, yo no permitiría que mi hijo esté ahí porque está siendo utilizado. Y no solo está siendo utilizado en el sentido de beneficio de la institución para su publicidad, sino tengo utilizado de repente hasta por los propios papás para satisfacer sus necesidades, sin importarme qué es lo que desea ese niño. Pero, ¿por qué crees que se han incrementado el número de instituciones educativas privadas en Huaraz? ¿A qué crees que se debe ese efecto? Se hace negocio, como tú dijiste, si el término vale, porque muchas veces el personal que trabaja ahí para rotando, el personal que trabaja ahí no tiene un buen sueldo, no tiene sus beneficios, entonces obviamente pues casi el dinero que va ingresando de la pensión del alumno entra en forma líquida, y además ven diversas formas de adquirir dinero, actividades, ventas, en situaciones, ¿no? Inclusive hasta se trafican con las notas. Entonces esa forma desleal de llevar la educación yo creo que debería acabar, y eso es en el país en general. En el país se ha incrementado las instituciones privadas casi en un 200%, estaba leyendo en los últimos 10 años, y eso es demasiado. Estamos llegando a lo que pasa con las universidades privadas, que ya se puso el alto, ¿no? Que se hizo un negocio, hay tantas universidades más que alumnos, creo, más que en Estados Unidos tenemos universidades. Entonces tenemos que poner un alto, porque se está en ese aspecto sí negociando la educación. No se está viendo por la calidad y se está engañando al papá. Se está viendo como un medio instructivo y no formativo. La educación no es instrucción, es formación. Y es una formación integral.
los diversos aspectos del ser humano, para que luego entre a la universidad, que es universo, también debería ser otra formación integral. Ahora, hablando de empresas privadas pues que brindan este servicio de educación, de los niveles inicial, primario y secundario, desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es la clave del éxito de una institución educativa? Yo creo que en la actualidad todas las instituciones deben apuntar a una educación integral. La humanidad está yendo, digamos así, a su destrucción si seguimos solamente manejando el cerebro y no desarrollamos al ser humano en forma integral. Vemos a una persona muy capaz, muy inteligente, pero ¿para qué? Para generar una bomba, para hacer de repente, no sé, algo negativo a la sociedad. En nuestro mismo país vemos personas tan inteligentes, pero que han manejado el país y han hecho lo que han querido. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta toda esa formación humana. Ahora se le ocurre de repente a determinada persona empezar una guerra nuclear por intereses, pero no tiene esos valores, no le interesa a la otra persona, no le interesa el ser humano. Entonces, tenemos que formar ya otro tipo de personas. Y no sé si eso en la actualidad va a ser rentable, si viéndolo en términos de negocio, ¿no? Porque ahorita lo rentable va a ser cuando tú engañas y solamente cubres las necesidades ya sea del chico o del papá. No solo, disculpa que te corte, pero no solo es un tema de engañar, sino que es un tema pues un poco complejo, ¿no? Porque por un lado, toda escuela de negocio, cualquier persona que estudie un poco de mercadotecnia, te dirá que tú tienes que hacer o crear productos o servicios que estén en función a lo que tu cliente te pide. Pero por otro lado, entendamos que en el concepto educativo no es así. Ese es el problema. Porque hay que tener ciertos valores, ciertas bases que uno maneja, ¿no? Ese es el problema. He ahí el problema. O sea, te harás dinero si es que tú te vas más por la parte comercial. Tendrás poco dinero si te vas realmente por lo que es la mística de la educación. Hay instituciones que da vergüenza y pena hablar de ellas, en el sentido que, por ejemplo, han eliminado cursos tan importantes que el mismo ministerio te exige, y solamente para cubrir esas necesidades que el papá quiere, porque solamente quiere que ingrese a la universidad. Pero ¿qué tenemos? Tenemos muchachos que en el fondo no han formado su personalidad, no tienen ninguna disciplina, y yo no sé si después van a poder concluir sus estudios universitarios. A veces decían, qué difícil ingresar a la universidad. No es difícil, lo difícil más bien es egresar, y luego de egresar posicionarse. Eso es lo complicado. No, lo que pasa es que el tiempo ha cambiado, ¿no? O sea, quizás en nuestra época, pues, ingresar a una universidad sí era complejo, ¿no? O sea, hablábamos, pues, qué sé yo, no había tantas universidades particulares, estaba por ahí San Marcos, en la cual era, pues, 100-1, o sea, 120-1, ¿no? Entonces, era bien difícil. Hoy en día, pues, tenemos una diversidad de opciones que no tienen que terminar el colegio para ingresar. O sea, desde quinto año ya están en universidades, ¿no? Así es. Los famosos ciclo cero, ¿no? Y todo por el estilo. Creo que hoy lo complejo no es entrar a la universidad, sino mantenerse en ellas. Y posicionarse luego de egresar. Porque tenemos muchos profesionales que no están realmente desempeñando lo que han estudiado. Y algunos que desempeñan lo que han estudiado, pero frustrados, amargados, aburridos, porque no han estudiado lo que han querido ser. Entonces es un proceso formativo. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? O bien nos dedicamos a la parte comercial y satisfacemos las necesidades tanto del padre como del alumno. Es decir, yo creo que en la actualidad debe ser necesidades del padre, es aquellos colegios preuniversitarios, los llenan de tareas, el alumno está ahí y el papá está tranquilo. O satisfacemos las necesidades del alumno, donde el alumno hace lo que quiere, no lo cuidan, le ponen las notas. También hay ese tipo de colegios, ¿no? O nos vamos a lo que es realmente la educación, que es una formación, y donde no todos los padres se entienden y no todos los alumnos están contentos, pero estamos tratando de cambiar esa forma. Pero a la vez eso tiene que ser un negocio. Negocio en el aspecto que tiene que ser rentable para los accionistas. Debería ser rentable. Y ese equilibrio a veces no es tan fácil. Es complicado llegar a ese equilibrio. Perfecto. Es complicado. Vamos a irnos a una pausa y después de la pausa vamos a volver y nos vas a contar un poco sobre este curso que se llama Educación Empresarial, que lo llevan en tu colegio, para poder saber en qué sirve y para qué sirve este curso y si realmente es útil para los alumnos y de repente para los padres, ¿sí? Vamos a una pausa y seguimos con la entrevista.